Hoy vamos a ver un par de ejercicios prácticos. Vamos a trazar diagramas de característicos en una cadena abierta, en una cadena cerrada y en un espacial. Vamos a tratar de ir paso a paso, bien despacio. Vamos a arrancar como conocidas las reacciones de vínculo. Yo se los había pasado, en todo caso, para que vayan practicando el tema de reacciones de vínculo. Entonces lo primero que vamos a hacer, si alguno tiene las reacciones de vínculo, las calculó, me las comenta, me va diciendo cuáles son las reacciones de vínculo y arrancamos. Ahí todos están viendo la pantalla y se escucha bien, o sea, yo para estar tranquilo de que todos están escuchando bien. Sí, sí, se escucha. Bárbaro. Y están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, profe, se escucha y se Bárbaro. ve bien. Bueno, entonces arrancamos. Eh, bueno, de ¿alguno hizo las reacciones de vínculo de este ejercicio que yo se los había subido? Si no, si alguno la hizo, la va tirando como para ir repasando. Si no, avanzamos y listo. No tengan vergüenza, si no lo hicieron, no lo hicieron, pero... ¿No? Bueno, avanzamos entonces. Consideramos como dato conocido las reacciones de vínculo, o que ya las calculamos para no perder tanto tiempo en este ejercicio, que el objetivo es diagrama de características. Entonces, la reacción vertical acá en el apoyo del lado izquierdo son 18,33 kN, la horizontal 0,56. La otra columna, el otro apoyo vertical son 61,67 y el otro apoyo, la reacción horizontal son 30,56. ¿Alguno? Profe, Sí, perdón que lo interrumpa. ¿Le puedo hacer una consulta? dale. ¿Está grabando esto? Sí, sí, lo estoy grabando. Ah, fue ya, gracias. Sí, sí, después lo subo al campus. Sí. Eh, bueno, por supuesto el que no lo hizo no puede tener duda, pero si alguno lo hizo y tiene alguna duda, aprovechemos eh, para contestarla ahora, y si no, avanzamos. ¿Eh? Avancemos entonces. Lo primero que tenemos que hacer, en este caso, como el objetivo de trazar diagramas de características es recorrer la barra en contramano, digamos de izquierda a derecha, e ir mirando por el espejo retrovisor, digamos hacia la izquierda, cuáles son las fuerzas que tenemos, los esfuerzos que tenemos, y así vamos describiendo punto a punto, digamos, o en los lugares característicos los esfuerzos que tenemos en la barra. Como lo primero que tenemos acá es que la barra está inclinada con respecto a las reacciones de vínculo, lo primero que tenemos que hacer es descomponer esta reacción vertical y esta reacción horizontal en una fuerza perpendicular al eje de barra y en una fuerza paralela al eje barra. Observen que esta carga es vertical, ¿no? Y en este tramo de la barra está distribuida en la proyección horizontal, o sea, en los 4 metros, ¿no? Para calcular la reacción de vínculo, a mí no, digamos, yo no necesito descomponer esta fuerza en una perpendicular y en una paralela al eje de barra.
para calcular la reacción de vínculo. Ahora, para calcular los esfuerzos característicos, necesariamente esta fuerza la voy a tener que descomponer en una fuerza perpendicular al eje de barra y en una fuerza paralela al eje de barra. Adicionalmente del tema del ángulo, observen que esta fuerza se distribuye en 4 metros, mientras que la barra tiene 5, ¿no? Entonces, cuando reacomode esta fuerza, la voy a tener que recalcular en función de la distribución que acá está distribuida en 4 metros y la barra es de 5, y por supuesto por sus ángulos. Pero al principio, si cortamos un diferencial a la derecha de donde está el vínculo, esta fuerza todavía no intervino, y lo que sí tenemos son las dos reacciones de vínculo que hay que descomponerlas, ¿no? Entonces, bueno, descomponemos primero esta carga distribuida. Lo que les decía, la proyección horizontal está en 4 metros y la barra tiene 5 metros, entonces va a ser los 10 kN la carga distribuida, los 10 kN por los 4 metros dividido 5. Eso es la redistribución en cuanto a la diferencia de longitud. Y después por el coseno de alfa para tener la proyección perpendicular al eje de barra. El mismo análisis, pero por el seno de alfa, y tenemos la carga distribuida paralela al eje de barra, ¿no? Entonces, esta carga distribuida vertical de 10 kN la reemplazamos por una perpendicular al eje de barra que se distribuye en los 5 metros de longitud de la barra de 6,4 kN, y una que también se distribuye en los 5 metros de longitud de la barra, pero paralela al eje de barra, de 4,8 kN. Entonces ahora descomponemos esta reacción vertical y esta reacción horizontal, que eran las reacciones de vínculo, ¿no? Hacemos un equilibrio de nudo. Entonces, si tenemos que hacer sumatoria de fuerzas verticales, fíjense que para equilibrar este nudo, acá colocamos una fuerza, que el sentido es absolutamente arbitrario. Entonces decimos que la componente vertical de estos 1833, que es todo el 1833, se opone a la componente vertical del corte, que va a ser el corte por el coseno de alfa, ¿no? Porque este es alfa, y entonces también es alfa el ángulo que forma la vertical con una perpendicular al eje de barra, ¿no? Porque si el eje de barra con la horizontal forma alfa, una perpendicular al eje de barra con una perpendicular a la horizontal, que es la vertical, también forma alfa. Entonces este ángulo de acá también es alfa. Entonces el corte por el coseno de alfa se opone a los 1833, y también se opone a los 1833 la componente vertical de este normal, que es el normal por el seno de alfa. Ahí tenemos una primera ecuación, ¿no? Y cuando hacemos sumatoria de fuerzas horizontales, decimos que esta 0,56 más el normal por el coseno de alfa, que es la componente horizontal del coseno del normal, se opone a el corte por el seno de alfa, ¿no? Que es la componente horizontal del corte. De estas dos ecuaciones resolvemos el sistema y nos queda que este normal es de 10,5 kN y el corte es de 15 kN. A partir de ahí, con estos esfuerzos característicos, empezamos a recorrer la barra de izquierda a derecha y empezamos a considerar las cargas que tiene aplicadas, tanto perpendiculares como paralelas al eje de barra. Entonces, recuerden que habíamos descompuesto
esa carga distribuida que originalmente era vertical, la descompusimos en una perpendicular al eje de barra y en una paralela al eje de barra. Entonces, si arrancamos con 15 y se oponen a esos 15 estos 6,4 kN que están distribuidos en los 5 metros de longitud de la barra, del otro lado, para equilibrar el sistema, porque recuerden que en definitiva lo que estamos haciendo acá es una ecuación de equilibrio, o sea, esta que va hacia arriba y a la izquierda, más esta tiene que ser igual a la resultante del bloque de cargas de estas cargas perpendiculares al eje de barra. Entonces, en definitiva, de este otro lado voy a necesitar 6,4 por 5 menos 15. Y con estos 17 de aquí, equilibrio las fuerzas perpendiculares al eje de barra. Análisis análogo con las paralelas al eje de barra. Tengo 10,5 hacia arriba y hacia abajo tengo 4,8 por los 5 metros de longitud. Bien, entonces con una fuerza hacia arriba de 13,5 kN voy a equilibrar esa fuerza. Ahora, estos dos esfuerzos característicos yo los tengo aquí representados a cara izquierda. Recuerden ustedes que la cara que le da el signo a mi esfuerzo característico es la cara derecha. Por lo tanto, cuando manifieste yo el signo de mi esfuerzo característico, va a ser el opuesto al de a este de acá. Si mi terna local acá es con Z hacia abajo e I en este sentido, digamos, hacia abajo y a la derecha, y Z hacia abajo y a la izquierda. Entonces, si esto es a cara izquierda, cuando mire a cara derecha voy a tener un esfuerzo axil de tracción en este extremo y de compresión en este extremo, ¿sí? Aquí la barra comienza a estar comprimida por acción de la reacción de vínculo, y la carga distribuida paralela al eje de barra empieza a descomprimirla al principio y termina traccionándola cuando digamos hacia el final de la barra. Y desde el corte vamos a tener aquí un corte negativo y aquí un corte positivo, porque de vuelta el que le da el signo es la cara derecha, o sea que tendríamos una fuerza de corte aquí hacia abajo y hacia la derecha, que representa los positivos del esfuerzo de corte. Entonces tendríamos este diagrama en la primer barra inclinada, de los 15 de corte negativo y cierran con 17 de corte positivo, esto que les decía acá. Y en la barra, en el diagrama de normales, arrancamos con 10,5 de compresión, o sea, negativos. La barra comienza a descomprimirse hasta que en un punto tiene valor nulo y después termina estando traccionada con 13,5, como podemos ver aquí en el despliegue. Un punto importante era el punto donde el corte se hace nulo. Aquí es relativamente sencillo determinarlo porque la hacemos por semejanza de triángulos. Entonces decimos que tomamos este triángulo grande, el que forman los dos esfuerzos de corte juntos. Entonces decimos que 15 más 17 son A5, que es la longitud de la barra. Lo mismo que 15 es a esta longitud Z. Despejamos Z y ahí obtenemos que Z es 2,34,
que después lo vamos a necesitar para determinar el momento máximo. Recuerden ustedes que el momento máximo ocurría en el punto geométrico donde el corte es nulo. Entonces, ahora tenemos que volver a hacer un equilibrio de nudos acá, luego de que vuelva a cambiar de sentido la barra. Nosotros tenemos los esfuerzos hasta el borde de antes de que cambie de dirección la barra, entonces tenemos que volver a hacer el equilibrio de nudo luego de que cambia de dirección. Estamos con estos esfuerzos. Observen ustedes que son los contrarios a estos que están acá, porque estos están a cara derecha, sí, perdón, estos están a cara izquierda y estos están a cara derecha, ¿no? Siempre que ponemos el nudo hay que tener cuidado con que las fuerzas que estemos graficando sean las que corresponden a esa cara, ¿no? Porque si acá ponemos los esfuerzos que están a cara izquierda, vamos a obtener cualquier otro esfuerzo, digamos. No vamos a estar representando el esfuerzo de esa barra. Entonces acá simplemente por trigonometría, digamos, trasladamos estas fuerzas al cambio de dirección de la barra y nuevamente hacemos sumatoria de fuerzas verticales. Decimos que la fuerza vertical, que va a ser el corte, es la sumatoria de este esfuerzo de corte por el coseno del ángulo alfa más este esfuerzo normal por el seno del ángulo alfa. Y el normal, o sea la fuerza horizontal, va a ser el esfuerzo de corte por el seno del ángulo alfa menos el esfuerzo normal por el coseno. Digamos una sumatoria de fuerzas horizontales y verticales para llevar estas dos fuerzas al otro lado del cambio de dirección de la barra y obtenemos esto: una fuerza vertical de 21,7 y una fuerza horizontal de 0,6 que representa al corte y al normal, ¿no? Entonces esto es a cara izquierda. Nuevamente, para representar los esfuerzos los tengo que pasar a cara derecha, que no es otra cosa que lo mismo pero con la dirección cambiada. Entonces nosotros tenemos estos, bueno, este 0,6 es el simplificado del 0,56, ¿no? Es un tema de redondeos, es este mismo 0,56. Tenemos este 0,56 de normal, que es de tracción, y estos 21,7 de corte positivo. Fíjense que en este tramo de barra no hay ninguna carga horizontal que esté actuando sobre la barra, con lo cual el esfuerzo de tracción, o el esfuerzo axil, se pasa directamente, o sea, es constante porque no hay ninguna fuerza que esté actuando paralela al eje de barra en este tramo. Y el esfuerzo de corte, tenemos estos 21,7 y tenemos estos 10 kilonewton metros que actúan en un metro, ¿no? Es este metro de acá. Entonces tenemos 21,7 más los 10 de la resultante del bloque de carga. Para equilibrarlo necesito 31,7. Entonces tengo de cara derecha un esfuerzo de corte positivo de 31,7 y es lo que estoy representando acá. Este tramo ya lo tenía graficado, era esto, y le estoy sumando estos 21,7 positivo del esfuerzo de corte aquí
y 31,7 del esfuerzo de corte aquí. Observen que el esfuerzo de corte, ¿sí? Una carga perpendicular al eje de barra constante, esfuerzo de corte lineal. Aquí también teníamos carga perpendicular al eje de barra constante y esfuerzo de corte lineal, ¿sí? Carga paralela al eje de barra constante también, porque estos son 4,8 constante, esfuerzo normal lineal, ¿sí? Y acá nuevamente perpendicular constante, esfuerzo lineal. Carga paralela nula, esfuerzo normal constante, ¿sí? Entonces, ahora el próximo paso que, digamos, podríamos seguir avanzando, pero se complicaría por estas bielas, en este caso es más práctico trabajar con la otra mitad y dejar este par de bielas para hacer el cierre y de paso verificar que de un lado y del otro den lo mismo. Entonces, yo corto mi sistema por cualquier punto aquí y me paro, por ejemplo, en E o aquí abajo para tomar momentos. Fíjense que todas estas fuerzas son conocidas. La única fuerza que voy a tener como desconocida es la normal precisamente de esta biela, y esta normal va a tener una componente vertical y una componente horizontal. Pues la componente vertical no genera momento porque está pasando por el mismo punto E, o sea que la única que me va a generar momento va a ser la componente horizontal de este esfuerzo normal de la biela por el coseno de este ángulo por esta distancia, ¿no? Es la única incógnita que voy a tener al plantear un equilibrio de momento, porque en una articulación el momento tiene que ser 0 y todos estos son todos datos conocidos. Entonces, lo dicho, planteo el equilibrio de momento en la articulación, aquí en E. A priori determino este ángulo beta, ¿no? Son todos datos conocidos, o sea, esta distancia es 1 metro, esto es 1 metro y estos son 50 centímetros, o sea que este beta es el arco tangente de 0,5 sobre 1. 0,5 es la diferencia entre esto 0,5 y este 1 metro, o sea 0,5 sobre 1, ¿no? Entonces planteo la ecuación de momento aquí y me quedan estos 10 kilonewton metro por estos 3 metros al cuadrado sobre 2, o sea, por estos 3 metros, y el brazo de palanca es 3 metros sobre 2, o sea, es 10 por 3 al cuadrado sobre 2, más estos 15, el resultante de este bloque de carga triangular, que es 15 por 4 sobre 2, y el brazo de palanca va a ser los 2/3 de 4 más este metro, ¿sí? Ese es el brazo de palanca, 2/3 de 4 más 20 metros. Después tenemos todo esto, fíjense que gira en sentido positivo, tanto este como esto, parados acá en E, giran en sentido positivo. Estos 30,56 parados en E van a girar en sentido negativo, entonces menos 30,56 y el brazo de palanca es 1 metro. Digamos, esta fuerza de 61,57, que es la resultante, la reacción en B, perdón, también gira en sentido negativo, o sea, menos 61,57 por 1 metro también, este brazo de palanca, y menos, más, porque parado aquí esto gira en sentido positivo, más la normal, que es la incógnita, por el coseno de beta, o sea, es la componente horizontal de esta normal, por los 2 metros, el brazo de palanca, ¿sí? Despejo esa normal
y me queda que es de 35,09 y el sentido es inverso al que yo supuse. ¿Sí? El sentido es inverso al que yo supuse. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo, nada más que en vez de pararme acá en E, me voy a parar acá abajo. ¿Para qué? Para determinar el normal de esta otra biela. Entonces, exactamente el mismo análisis, nada más que, por supuesto, van a cambiar algunas distancias porque ahora estoy parado acá abajo en F. Entonces, esto es lo mismo, 10 por 3 al cuadrado sobre 2 es 10 por 3 sobre 2 es esto, es el momento que me genera esta carga distribuida constante. 15 por 4 metros sobre 2 es la resultante de esta, y el brazo de palanca son los 2/3 de 4 menos 1 metro, ¿sí? Porque es desde donde se ubica la resultante hasta aquí, el brazo de palanca. Entonces son los 2/3 de 4 menos 1, ¿sí? Ahora, si yo estoy parado acá, esta me gira en sentido positivo, los 30,56. Entonces 30,56 por 1 en sentido positivo. Los 61,67 siguen girando de forma negativa, entonces menos 61,67 por 1 metro, acá es por, no es menos 1 metro, arriba también creo que estaba mal, después cuando le subo este power se los corrijo. Y esta normal parado en F lo hace girar positivo, y es la que genera momento es la componente horizontal. La componente vertical no genera momento porque tiene la recta de acción sobre la misma recta de F. Entonces es n por coseno de beta por estos 2 metros de brazo de palanca. Despejo n y me da 35,7, y también el sentido es el contrario al que yo supuse. Aquí grafico, fíjense que yo había supuesto esta de abajo hacia arriba y esta también. Entonces acá ya grafico con los sentidos reales que tienen esos normales, ¿no? O sea, 35,7 de tracción y 35,09 de compresión abajo. Ahora yo lo que tengo que hacer es, este esfuerzo que tengo aquí es el mismo que voy a tener, digamos, yo calculé el esfuerzo aquí, el normal acá. Por supuesto es el mismo esfuerzo que tengo acá. Y si calculé este que tengo acá, es el mismo que tengo acá. Entonces yo los traslado este esfuerzo a este tramito de barra que está derecha acá y a este tramito de barra derecho ahí, ¿no? Los traslado simplemente por la aplicación del ángulo, ¿no? O sea, si la fuerza horizontal que va a estar después de la articulación va a ser el esfuerzo de corte, porque es perpendicular a la barra, y no va a ser otra cosa más que este normal por el coseno del ángulo, ¿sí? Porque es la componente horizontal de esta fuerza. Y esta va a ser el esfuerzo normal por el seno del ángulo, porque es la componente vertical de esta fuerza. Lo mismo con este otro esfuerzo, o sea que ya tengo los esfuerzos de corte y de normal de estas barras verticales antes de la biela. Entonces grafico, y fíjense ustedes que en estas barras no hay ninguna fuerza ni perpendicular al eje de barra ni paralela al eje de barra aplicada, con lo cual el esfuerzo de corte y de normal que tenga aquí va a ser el mismo que tenga aquí, y el que tenga aquí va a ser el mismo que tenga aquí. Entonces, ya habiendo determinado esto, ya puedo graficar el diagrama de característica de todo este tramo de barra. Y eso es lo que hago. ¿Sí? Tengo 31,94 arriba, que es este, y tengo 31,38 abajo, que es este
esfuerzo de corte. Y fíjense que esto ya es cara derecha, con lo cual ya directamente este esfuerzo representa un corte negativo, y esto está cara izquierda, ¿no? Entonces, si esto representa un corte positivo, cuando lo traslade a cara derecha, que es la que me da el valor real, estos 31,38 entonces en realidad son de corte negativo, ¿no? Entonces tenemos estos dos esfuerzos de corte de 31,94 y 31,38, ambos negativos. Y lo mismo con el esfuerzo normal. Acá estos 15,96 ya están a cara izquierda, con lo cual tengo un normal positivo, que es de tracción, y estos 15,74 están a cara izquierda, con lo cual si lo paso a cara derecha van a ser 15,74 de compresión, ¿no? Entonces acá lo dicho, 15,96 de tracción positivo y 15,74 de compresión son los esfuerzos normales de este tramo de barra y de este tramo de barra. Ahora voy a hacer un análisis muy parecido para determinar los esfuerzos de otra barra que está del otro lado de la articulación, ¿sí? Entonces, si tenemos 31,7 que era el normal de la biela, por supuesto el ángulo es el mismo ángulo, con lo cual el corte y el normal van a ser exactamente los mismos que los que teníamos del otro lado de las bielas, ¿sí? Entonces llegamos al nudo, el nudo de aquí, que sería este nudo, ¿sí? Ya con los cortes, los esfuerzos de corte y normal de las barras verticales, tanto la de arriba como la de abajo, conocidos. Lo que tenemos que hacer es ahora empezar de derecha a izquierda a recorrer el sistema hasta llegar a este nudo y verificar que este nudo haga equilibrio, o sea, con los esfuerzos que traigo arrancando desde la derecha hacia la izquierda sean los mismos y se equilibren con los que tengo aquí arriba y aquí abajo, ¿no? O sea, si yo hago estos 15,96 y le sumo estos 15,74, tengo 31,70, ¿no? Que va a ser el corte de esta barra que ya es vertical, digamos. Y si tengo estos 31,94 menos 31,38, voy a tener este normal, ¿sí? Que vamos a ver si cierra con lo que traemos del otro lado. Acá tenemos el esquemita, digamos, de carga. Si yo tengo acá estos 31,70 hacia abajo, acá hacia arriba, si lo paso a cara derecha van para abajo, digamos, es un corte positivo. Si le sumo los 10 kN de la resultante de este bloque de carga, para equilibrarlo voy a necesitar 41,70 hacia arriba, lo que representa un esfuerzo de corte positivo de 41,70. Y como no hay ninguna carga paralela al eje de barra aplicada en este tramo, el esfuerzo normal se mantiene constante. Bueno, queda un minutito. Cuando se corte retomamos inmediatamente, Entonces aquí graficamos lo que ya habíamos determinado con este despiece, digamos, ¿no? Estos 41,70
de corte positivo, ¿sí? Arrancamos en 31.70, que es el mismo valor que teníamos del otro lado del par de bielas, 31.70, y con la misma pendiente que teníamos de este lado, porque la ordenada de carga distribuida perpendicular es exactamente lo mismo, o sea, la pendiente es la misma, llegamos a estos 41.70. Y graficamos acá los 31.94 positivos y los 31.38 positivos, que eran estos dos esfuerzos de corte. Lo mismo con el normal, este 0.56 que se mantenía constante, ¿sí?